Muy buenos días, muchachos. Bienvenidos a esta clase de Ciencias Sociales de grado séptimo. Hoy tenemos como tema la época del barroco. ¿Listo? Esta época también hace parte de todo ese proceso entre el siglo XVI y XVII. Esta se va a desarrollar al igual que el Renacimiento en Italia, pero va a tener su mayor auge en España. Ya con la unificación de Aragón y Castilla, desde 1492, el barroco va a tener una representación tanto en la Nueva España, la nueva monarquía de España, y en América, ¿listo? En sus colonias. Esta época va a estar caracterizada con la importancia del arte, pero un arte religioso, un arte que va a manejar las tonalidades, la luz, la arquitectura de las iglesias, más que todo se va a manejar eso, de los monasterios, también en la música que va a tener mucho contenido religioso y en la literatura. Las características que va a tener esta época, como las vemos ahí en la pantalla, va a ser que se apropie muchas ideas que van a llegar aquí a las colonias americanas y van a ser plasmadas en su literatura, en la mayoría, en la forma en cómo actúa el español, digamos, esa forma de lenguaje casto, de lenguaje de clase, clasista, pues llamémoslo así, también se va a entender eso. Entonces, y lo más importante es la búsqueda de la espiritualidad. Bueno, en el arte, en el arte vamos a encontrar diferentes pinturas que tratan de relatar esta época. La mayoría trata de representar son imágenes religiosas, la Virgen María, los santos, Jesucristo. Y si ustedes miran a su izquierda, siempre va a haber una tonalidad de luz a lo que quiere representar la pintura. Pongo un ejemplo. Ustedes ven las personas que están alrededor de ella, ¿sí? Alrededor de ella, las pinturas que están alrededor de ella, de Jesucristo, y la luz a donde enfoca a Jesucristo, ¿cierto? Porque más que todo las pinturas tratan de resaltar algo importante en la pintura. Al lado derecho pues tenemos la parte, digamos, espiritual y terrenal. Siempre la espiritualidad siempre está representada a Dios, los ángeles, el cielo como algo puro. La parte terrenal, digamos, lo más representativo va a ser la Iglesia Católica o la monarquía. En este momento lo que es la monarquía española. Su arquitectura la vamos a ver enfocada en las grandes iglesias. Digamos, siempre vamos a ver iglesias como en España, aquí en Bogotá, hay mucha iglesia gótica, digamos la que está en la Plaza de Bolívar, es gótica, tiene orientación gótica, porque su arquitectura más que todo maneja, son grandes columnas romanas, griegas, también mucha curva. Si ustedes observan, manejan mucha curva, imágenes religiosas, ¿cierto? Tanto como estatuas como pintadas en el muro, o ustedes si han ido a iglesias católicas también en los ventanales se ven esas imágenes. Y como en esta foto, ustedes ven que siempre hay curvas, ¿cierto? Hay mucha curva, pero lo que sostiene la iglesia es arquitectura románica griega, es decir, como era esa herencia de la iglesia católica del Imperio Romano, que son las ideas de ellos, vuelven como a ese neoclasicismo y tratan de tomar una parte de esa arquitectura y traerla hacia el siglo XVII, que es lo que representa más esto. En la literatura,
La literatura no es tan vasta, no es tan grande como otras, pero es que esta más que todo se enfocaba. Recordemos que en esta época hay una crisis y esa crisis es representada y esa crisis es representada por la reforma protestante. Entonces, como el barroco está representado la Iglesia Católica de España, la Nueva España, la mayoría de la literatura se va a basar es en volver a la espiritualidad. ¿Listo? Envolver a esa parte espiritual y a ligarlo con las herencias católicas. ¿Listo? El fuguismo, más que todo, lo relata la literatura, que es que dice, oye, usted tiene esta vida, valórela, disfrútela, digamos. Barroco también trata de transmitir eso. La vida es para disfrutarla. Y la literatura, la mayoría de la literatura toma esa expresión acá, en este momento histórico. En la música, las grandes obras de Bach, que de todo es el personaje acá, digamos, la mayoría de digamos, de este intérprete se va a ligar mucho con digamos, con las grandes obras, con las grandes sinfonías que son dedicadas a la iglesia. ¿Listo? Ya hay el uso constante de violines. Digamos, Bach es un ejemplo para lo que posiblemente va a ser Mozart y más adelante va a ser Beethoven, digamos, los ejes principales de las grandes sinfonías van a estar incluido Bach. Y posteriormente, digamos, la parte contemporánea, el metal va a tener va a manejar mucho esto, mucho las partituras de Bach en cuanto a las partituras, los solos, la parte sinfónica. Entonces, digamos, el metal toma mucho de esta parte religiosa, que es la parte más que todo de la sinfonía. ¿Listo? Y tenemos a un último, digamos, exponente de la música que va a ser Vivaldi. Vivaldi va a ser él solo se va a conocer hasta el siglo XIX. Fue muy importante. Pero entre el siglo XIX y el siglo XX, ya comenzó el siglo XX, se descubrieron las partituras y se descubrió todas las sinfonías de Vivaldi. Al igual que Bach, el manejo de los violines, digamos las cuatro estaciones de Vivaldi, van a representar como esa parte de la espiritualidad, de la parte de Dios, de lo terrenal, de cómo puedo llegar a explicar el mundo y poder interpretar a Dios por medio de la música. ¿Listo? Entonces, digamos que por ese lado sí se empieza a manejar este aspecto. Entonces, no es un momento tan importante para la historia, pero cuando ya lleguemos al aspecto de la colonización en América, vamos a entender cómo la época barroca, incluyó la Santísima Inquisición, la Iglesia Católica y toda la influencia española, van a llegar aquí y toda su cultura va a ser impregnada en nuestra cultura latinoamericana, incluyendo su español. ¿Listo? Entonces, para entender esto, hay que mirarlo de una forma muy global. Hace parte del momento histórico que estamos estudiando, tiene gran significado para la parte occidental, pero más que todo la parte de habla hispana. Entonces hay que medirlo de esa forma, una parte de la historia después del Renacimiento y que va a ser parte de la época moderna, que es la que estamos estudiando. Entonces, muchachos, les agradezco mucho esta introducción y esta parte de lo que es la época barroca. Entonces ya seguimos con con el siguiente video, que va a ser la época moderna.